Estamos en 1 Corintios, capítulo ¿qué? Ok, terminamos 6, vamos a empezar 6, estamos a medio 6. Para empezar. No, ya habíamos visto el capítulo 6 porque el hermano Luis objetó no llevarlos a los tribunales. Sí. Que sí hay que llevarlos a los tribunales. Yo creo que terminamos el 6. Como en el 8 estábamos. El versículo 8. Sí. Muy bien. Entonces vamos a arrancar el 9. Entonces lo que Pablo recomienda es que si hay pleitos entre los hermanos de una misma iglesia, entonces que no lo lleven a los tribunales ante los inconversos, sino que lo ventilen ahí mismo en la iglesia, entre los mismos hermanos. Entonces, bueno, quedamos la semana pasada, por recomendación del hermano Luis, de que depende, ¿verdad? Depende si son casos puramente civiles o si son casos que son ya de un delito. Y los delitos, pues hay que llevarlos a los tribunales definitivamente, ¿verdad? Porque la persona no debe quedar impune, porque puede quedar ahí maltratando a otras personas. Pero aquí está hablando de un asunto civil, está hablando de asuntos ahí en realidad de fraude, ¿verdad? Porque dice en el versículo 7, así que por cierto, ya es una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos, y entonces, ¿por qué no sufrir más bien el agravio? ¿Por qué no sufrir más bien ser defraudados? O sea, déjelo pasar, aprende la lección, ya no siga confiando en esa persona, en este caso. Dice, pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. Quiero que vayamos a 1 Tesalonicenses. Capítulo 4, un pasaje que muchas personas no han visto. Aquí está hablando de relaciones. Bueno, el tema es santificación. Versículo 3, que os apartéis de fornicación. Versículo 4, que cada uno de vosotros sepa tener o obtener su vaso en santificación y honor. Está hablando de la esposa. No en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios, o sea, no en el noviazgo, experimentando, a ver si esta me sirve o no me sirve. Ese es el camino de los gentiles, y que no funciona, se comprueba por el alto índice de los divorcios, ¿verdad? Antes, la gente se casaba con quien papá decía. Papá arreglaba los matrimonios y con esa gente se casaba, y ¿saben qué? Era hasta que la muerte los separe. Ahora, no estamos diciendo que eran fieles. La mayoría de los varones tenían su querida, ¿verdad? Pero el matrimonio se mantenía. Inclusive tenía hijos por fuera y todo, pero el matrimonio se mantenía. No estoy diciendo que se haga así, lo que estoy diciendo es que era diferente. Eso es lo que pasaba. Inclusive aquí en nuestra cultura también. Papá dice, usted se casa con fulano y ok, no hay nada que discutir. Y esto ha venido desde los tiempos antiguotestamentarios. Se ha visto que eso se arregla. Pero en el caso de los creyentes, donde quiero llegar es al versículo 6, 1 Tesalonicenses 4, 6, que nadie se exceda, y aquí definitivamente si están en un noviazgo, entonces excederse es pecado, porque a como buscan pareja en la actualidad, muchas veces termina en fornicación. Y entonces que nadie se exceda. O sea, esa no es la manera. La única manera, el único noviazgo bíblico es conducente al matrimonio. Cuando llegan a veces los chiquillos de 15, 16 años, tengo novio, entonces yo les digo, ¿y qué? ¿Cuándo se casan? ¡Ay, no! ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Están buscando problemas. El único noviazgo bíblico es conducente al matrimonio, cuando hay propósitos serios. Antes de eso, que sean amigos para arriba, amigos para abajo,
salgan en grupos, conózcanse. Los amigos no se ocultan nada, los amigos se dicen 4 verdades, se conocen. En cambio los novios se ocultan, no sé por qué se ocultan, porque después todo se va a saber, pero se ocultan. Entonces, sean amigos, conózcanse, vayan a campamentos, vayan a reuniones donde están jóvenes que son cristianos y que pueden conocer, y entonces pueden comenzar a tener una buena amistad. Y cuando les gusta alguna, en el caso, aquí todos somos hombres, entonces cuando les gusta alguna, los que están viendo el video, tal vez alguna es mujer, entonces cuando ve alguno, comience a orar. O sea, la pareja no está allá afuera. La pareja está de rodillas, pidiéndolo al Señor, pidiéndosela o pidiéndoselo al Señor, de rodillas. Los padres de familia, desde que nace la criatura, deben estar orando por la pareja de esa criatura. Que Dios supla la necesidad. Y en el caso de los que son solteros, que tengo aquí los 3 solteros aquí a mi derecha, entonces, Dulcinea no está allá afuera. Caras vemos, corazones no sabemos. Está de rodillas, porque el Señor sí sabe. Tenemos la gran ventaja. Somos cristianos y tenemos un papá que sí sabe. ¿Cierto? Hermano, ¿y cuál es su opinión personal bueno, tu opinión, qué opina de que hay muchas iglesias que dicen que digamos, si un chico quiere, por decir de esa forma, cortejar a una chica, le dicen, bueno, tienen 2, 3 meses y se casan? Eso lo hacen para evitar problemas. Ahora, eso funciona, tienen 2 o 3 meses, yo ojalá 5. Eso funciona si han estado relacionándose como amigos durante un tiempo. Entonces, cuando ya han sido amigos durante mucho tiempo, el noviazgo es solamente para formalizar el matrimonio, ¿verdad? En esos casos sí. Pero si apenas van a comenzar a relacionarse 2 o 3 meses de noviazgo, no se conocen todavía. Entonces todo depende. Lo que está tratando es de evitar problemas, ¿verdad? Porque los noviazgos largos generalmente terminan en la cama. Entonces ese es el problema, ¿verdad? Dicen las estadísticas que 100 horas de noviazgo terminan en la cama. Eso es lo que dicen las estadísticas. Entonces lo que ellos están tratando de evitar es eso, ¿verdad? Entonces, pues, cásense. Lo que yo digo es, sean amigos, no sean novios, sean amigos, y no amigos con privilegio, ¿verdad? Amigos, puros amigos, y reúnanse en grupos, ahí se conocen, ahí se conversan, ahí se dicen las 4 verdades. Cuando no le gusta algo, de una vez se lo dice, porque son amigos y hay esa confianza de amistad, y así se van conociendo y están buscando la voluntad del Señor. Cuando ya han orado al respecto y saben lo que necesitan hacer, entonces ahora sí. La pregunta no es que si yo puedo pasar el resto de mi vida con ella. Esa no es la pregunta. La pregunta es que si yo puedo pasar el resto de mi vida sin ella. Esa es la pregunta. Hermano, perdón que me extienda un poquito, pero es que aprovecho para aprender. Estamos hablando de... Sí, hermano, y es que yo le decía porque yo he escuchado, por ejemplo, recuerdo el año pasado, que una hermana de una iglesia, que yo le di clases en algún tiempo, me buscó y me dijo muy angustiada que tenía que abandonar la iglesia. Entonces le pregunté, yo que por qué. Entonces me dice, es que bueno, yo resulta ser que me puse de novia, bueno, que yo soy novia de un muchacho ahí en la iglesia, y entonces cuando fuimos los dos a hablar con el pastor nos dijo, vean, o ustedes o se casan, así 2 o 3 meses se casan ya, o se van, ¿verdad? Entonces, por eso yo le decía. Y le dejo una que siempre me he preguntado, aunque para mí la respuesta es obvia, pero me he dado cuenta que me han preguntado también mucho eso. ¿Qué pasa, digamos, si hay una pareja jóvenes dentro de la iglesia, ¿verdad? Que están, bueno, que están noviando. Que están en eso, y alguien dentro de la congregación sabe algo al respecto de uno de los dos que realmente es muy grave y que realmente pondría a todo el asunto en perspectiva, ¿verdad? De que si es bueno o malo. ¿Qué debe hacer esa persona? ¿Callar? ¿O hablar con el pastor? ¿O hablar con...? Hablar con el pastor. ¿Y qué pasa si el pastor dice, no me venga a mí a decir nada, yo no quiero saber nada de eso? Él se echó la responsabilidad encima. Okay. Ahora, eso es muy complejo, porque el consejo que muchas veces se da es, confiese todo, no se oculte nada. Yo he visto
las dos caras de la moneda. El peligro es que se llegue a descubrir, ¿verdad? Es el peligro. Pero yo he conocido casos donde la persona fue sincera, se sinceró y dejó todo y ahí terminó la relación. No hubiera dicho nada, tal vez hubieran sido felices. Eso es un caso. Otros casos, se sinceró, se perdonó, ok, eso quedó en el olvido, entonces asunto olvidado. Entonces hay mucha tela que cortar en cuanto a eso. Hay que orar, buscar la dirección del Señor, a ver qué se puede hacer en cuanto a esto, porque muchas veces una relación anterior que no tiene nada que ver con el presente, entonces ahí sale y eso es complejo. Pero entonces el pastor sí debería escuchar. El pastor debería saberlo. Saberlo, sí. Debería saberlo, sí. El pastor debería saberlo. Y si pedimos no, al Señor que Dios no, les... no quiero saber nada, no me diga nada sobre eso. es su responsabilidad lo que hace con la información. Entonces el pastor decide qué va a hacer con eso. Pero yo sí considero que el pastor sí necesita saberlo. Ahora, muchas veces, un pastor que sabe manejar las cosas en una forma sabia, puede manejarlo sin que la otra persona se dé cuenta que él sabe algo. Sí, yo pienso eso. ¿Verdad? Entonces, que el Señor le dé sabiduría, ¿verdad? Para tratar el asunto. Entonces, llegamos aquí al versículo 6, que nadie se exceda, pero luego dice, ni engañe a su hermano en este asunto. Entonces, el engañar a un hermano en Cristo, aquí estamos hablando específicamente en este asunto, pero se aplica en forma general de engañar a los hermanos. Entonces, engañar a los hermanos, ¿qué sucede? Bueno, sucede que porque es mi hermano en Cristo, está confiando en mí, porque yo soy hermano en Cristo, él confía en mí o ella confía en mí. Y si yo lo engaño, entonces vea lo que sucede, porque el Señor es vengador de todo esto. O sea, si yo engaño a mi hermano, yo engaño a mi hermana, y esto yo lo uso en las charlas que doy a parejas, donde yo le digo a las parejas, si usted cortejó a su esposa, y en el cortejo a su esposa usted la galanteaba, y usted ponía el pañuelo para que pasara porque había un poquito de barro, se tiraba del carro para abrirle la puerta antes que ella pudiera salir, la galanteaba y todo eso, y ahora no lo hace, usted la engañó. Y ella se casó engañada. ¿Con quién no era? Creyendo que usted era así. Y usted no lo mantuvo. Igualmente, en el noviazgo, que se ponen ahí a jugar y a experimentar en el noviazgo y a ver, bueno, ¿y este botón para qué sirve? Entonces, está engañando. ¿Por qué está engañando? Porque le está ofreciendo a la otra persona algo que no puede o que no debe darle. De hecho, si estamos hablando de relaciones íntimas, entonces sepan que las relaciones íntimas es una relación. Es una relación. Me gusta mucho comparar con el pavo real. Yo les he contado la historia del pavo real. No. Cuando vivíamos allá en Florida, estábamos en el seminario, ahí en Tampa, yo vivía en Tampa con la familia. Evelyn estaba pequeña, tendría 3, 4 años. Íbamos a un parque. Cuando yo tenía chance íbamos a un parque. Nos encantaba. Y Evelyn feliz. Había una pareja de pavos reales, el macho y la hembra. Inclusive creo que había un macho y creo que habían 2 o 3 hembras. El pavo real andaba cortejando delante de la hembra. No sé si ustedes han visto el pavo real. El pavo real cuando despliega el plumaje es cortejando a la hembra. ¿Verdad? Entonces él pasa ahí delante de la hembra y levanta la cola y todo ese plumaje tan lindo y lo sacude y ¡chup! Y la hembra sigue comiendo y lo ignora. Pobrecito, sale todo resentido, ¿verdad? No sé cómo no sale acomplejado el pobre. La cosa es que el macho sigue, ¿verdad? Pasando por... Y esto pasa por días. Me contaban los que trabajaban ahí en el parque, de que esto pasaba por días, donde el macho se pasaba cortejando a la hembra, ¿verdad? Tratando de convencerla de que estuviera con él, y entonces esto pasaba por días. Y yo le digo a los muchachos, a los hombres, de que así necesitan cortejar a su esposa, ¿verdad? Para cortejarla y
llevarla a cenar y ofrecerle algo bonito, hermoso, así como cuando eran novios, ¿verdad? El problema es que cuando somos novios, todo es cielito para arriba. Después que somos casados, todo es infiernito para abajo. Entonces, y si nosotros estamos ofreciendo algo en el noviazgo que no damos en el matrimonio, la engañamos. Y aquí dice que Dios, el Señor, es vengador de todo esto. Volviendo ahora al capítulo 6 de 1 Corintios, entonces, si estamos engañando en la iglesia a los hermanos, entonces el Señor es vengador de todo esto. Se somete a una corte superior. Y estamos en manos del Señor, ¿verdad? Entonces esto no debe estar sucediendo dentro del cuerpo de Cristo, dentro de una iglesia del Señor, no debe estar sucediendo. Ahora, dice entonces el versículo 9, 1 Corintios 6, 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Ahora, aquí está hablando de la iglesia, no está hablando de ir al cielo, está hablando de la iglesia. Entonces, no heredarán el reino de Dios. O sea, la herencia que tiene el Señor no es la salvación, eso no es una herencia, eso es un regalo. Hay mucha confusión en cuanto a esto. La salvación no es una herencia. Entonces, cuando dice no heredarán el reino de Dios, está hablando de los privilegios y las bendiciones que hay dentro de una iglesia del Señor y que entonces ellos se lo van a perder. No erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. O sea, no pueden estar en una iglesia del Señor. Volvemos al capítulo 5, donde Pablo les dice, tienen que separar a esta persona, tienen que disciplinarlo, no puede estar en la iglesia. Aquí estamos aplicando lo mismo en el capítulo 6, donde las personas están defraudando, están engañando a sus hermanos, se están aprovechando de la ocasión de que están ahí en el medio. Es el caso del zorro en medio del gallinero, ¿verdad? Han oído ese cuento. El zorro en medio del gallinero, que entonces se aprovecha de la ocasión, se aprovecha la situación y entonces nada más escoge a ver a cuál gallina se come primero. Y eso es lo que sucede dentro de las iglesias cuando se meten estas personas y no han sacrificado el viejo hombre, sino que siguen haciendo de las suyas dentro de las iglesias. ¿Qué tenemos que hacer? Hay que separarlos. Hay que separarlos de la membresía para que no estén ahí haciendo eso. Y si siguen haciendo eso, tampoco. Ahora, notemos aquí, esto está muy de moda, pero aquí es muy fuerte, donde Pablo dice, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, para que se entienda. Que hoy hablar de eso no es buena idea, ¿verdad? Porque están propagando y hasta haciéndolo legal y toda esa cuestión. Pero hermanos, nosotros aquí, como hermanos en Cristo, tenemos que decir lo que la palabra de Dios dice. Y la palabra de Dios es clara. Y los que son de esa tendencia, entonces han hecho hasta su propia Biblia. Y en su Biblia, me imagino que también este versículo está entre los que sacaron las partes que los condenan a ellos. Porque hay muchas partes de la Biblia que los condenan. Y entonces me imagino que este es uno que también lo sacaron. La parte que dicen ni los afeminados ni los que se echan con varones. Y ahí sigue la lista, dice ni los estafadores, porque es lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto. Se estaban estafando los unos a los otros, se estaban defraudando, estaban estafando los unos a los otros. Y entonces él dice, el versículo 11, y esto erais algunos, pasado, esto erais algunos, pero ya estáis lavados, ya estáis santificados, pero ya estáis justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Así que, bueno, uno cuando se convierte al Evangelio muchas veces tiene un pasado, pero el pasado debe quedar en el pasado. Tenemos que dejarlo ahí. Algunas personas tienen una lucha con eso. Algunas personas todavía quieren seguir ahí en lo mismo. La primera regla, cuando uno se convierte al Señor, la primera regla es cambiar de asociación. Cuando uno quiere salir de algo, sea de las drogas, sea del alcohol, sea de cualquier mala tendencia, alguna cosa ahí, hay que cambiar de asociación. A veces oímos el comentario, bueno, pero es que yo quiero ganar a mis amigos para Cristo. De acuerdo,
en este momento usted no puede. Va a ser arrastrado por el mundo, va a ser arrastrado para atrás. Usted no puede. Otra persona lo hará. Es igual que la mujer que quiere ganar a su marido inconversos para Cristo. El marido que quiere ganar a su esposa inconversa para Cristo. Usted no puede. Usted no puede, hágame caso, usted no puede. Jesús lo dijo, nadie es profeta en su propia tierra. Usted no puede. Pídele a Dios que provea una persona que venga y le hable a su marido de Cristo. Pídele a Dios que venga una mujer y le hable a su esposa de Cristo. Le presente el Evangelio, una mujer llena del Señor, que le presente a su esposa el mensaje de salvación. Usted no puede. Entonces, ore por ella. Eso sí, condúzcase de tal manera que honre y glorifique al Señor en el lugar. Porque muchas veces somos una cosa en la iglesia y otra cosa en la casa. Y entonces estamos más bien dando mal testimonio. Hay muchas personas, lamentablemente, trágicamente, muchas personas que van a terminar en el infierno por el mal testimonio que recibieron. Y porque pensaron, bueno, si eso es ser cristiano, mejor me quedo así. Y eso es trágico, es lamentable, y suena muy feo, pero esas personas tienen sangre en las manos. Porque por culpa de ellos hay gente que está terminando en el infierno. Mucha gente dice, bueno, sí, pero es que no tienen que fijarse en la gente, ¿no? Pero ya lamentablemente es lo que hacen. Nosotros somos la única Biblia que mucha gente lee. La impresión que ellos tienen de Dios es la impresión que es nuestro Dios. ¿Cómo es nuestro Dios? No el Dios al que canto, no al Dios al que alabo en el culto, no al Dios al que ando predicando, no. El Dios que vive en mí, el Dios que ellos ven en mí y a través de mí. Ese es el Dios que ellos están viendo. ¿Y cómo es mi Dios? ¿Cómo es el Dios que ellos están viendo? Lamentablemente, el Dios de muchos de nosotros es un Dios muy chiquito. Y ese es el Dios que ellos están percibiendo. Bueno, están muy callados hoy. ¿Quieren opinar algo? No, está muy claro, hermano. Está muy claro. Yo estaba analizando lo que está diciendo, hermano. Primero, el tema de Del novio. Ajá, parejas. ¿verdad? Porque yo provengo de hace poquito de ser un mundano igual que cualquier inconverso. Y todavía estoy en esta carne. Estamos en esta carne. ¿Verdad? Y sigo viendo los toros desde la barrera. Entonces, nada más veo lo que está en el texto, es una cosa diferente a lo que yo veo. Y las personas predican el texto, ¿verdad? Pero lo que yo veo es diferente al texto. Y como que cuesta mucho conciliarlos en la práctica, ¿verdad? De lo que usted está hablando, me está dando la confirmación de eso, porque es como ilusorio que una pareja en los tiempos de hoy se consideren nada más amigos. Amigos en el sentido de ser simplemente amigos. No estoy hablando de una pareja, amigos. Estoy hablando de amigos que luego se convierten en una pareja. Bueno, entonces corrijo, no la pareja, sino los amigos, ¿verdad? Amigos que llegan a ser pareja. Con esa perspectiva, ¿verdad? De llegar a ser pareja. Como que todavía no he visto el modelo en la iglesia como para llegar y decir, bueno, yo vi un caso donde eran amigos y llegaron a ser, porque lo que tengo de estar en la iglesia es muy poco, entonces no he visto a una pareja, a unos amigos que después sean No, pero pareja. pues claro, Silvia y Simón, pregúntale a Silvia y Simón que nos cuente sobre ellos. No, es que yo no estaba ahí. Ah, que usted veo haciéndose ahí. Sí. Ah, sí, ahí sí no sé. Sí, Yo no Pero estaba. hay historias. Sí, sí, como Michi y Sara también y todo eso, como Michi y Sara que están allá. Pero perdón que meta yo la parte. Sí. Yo pensé que era otra cosa. De Lima. yo no lo he visto, ¿verdad? Entonces,
lo que yo veo es las relaciones en pareja, ¿verdad? Y como que los temas que están alrededor siempre están hablando como las relaciones en pareja, ¿verdad? Entonces ponen a los novios, a los que se van a casar, ¿verdad? Y el modelo que se tiene de noviazgo como que se lleva a la iglesia y se vive en ese modelo dentro de la iglesia, ¿verdad? Todavía no he visto como una corrección que lleguen y vean ustedes ese modelo de amigos novios no puede continuar aquí dentro de la iglesia. Tienen que finalizar, cortar esa relación de novios y convertirse en simples amigos. No, yo nunca he propuesto eso. No, yo nunca he propuesto eso. O sea, si han sido novios, no van a convertirse en amigos a menos que se enojen. Y si se enojan, probablemente van a romper la relación. Sí. No, yo nunca he propuesto eso. No estamos hablando de lo mismo. Bueno. Y además de eso, yo reconozco, soy el primero en reconocer que esto que yo estoy enseñando no se enseña en la mayoría de los lugares, de las iglesias. No se enseña en la mayoría de los casos. Entonces, yo lo aprendí de otras fuentes, doy gracias a Dios que lo aprendí. Yo tampoco lo enseñaba, ni lo sabía. Pero, ahora que lo he entendido, yo así es como lo enseño y lo predico. Y yo espero que algunos estén escuchando y estén comenzando a enseñarlo así también. Ahora, ya se sabe que los que son pareja, son pareja. Entonces, lo que hay que hacer es alentarlos, o cásense, o déjense. Porque no deben seguir así. Porque hay parejas de 3, 4, 5, 6, 7 años, son novios. Es que no estamos listos para casarnos todavía. ¿Qué esperan? ¿Qué esperan? Ay, es que estamos esperando poder comprar casa. ¿Y cuándo va a suceder eso? No sé. Pero es que a mí me enseñaron que yo no debo casarme sin tener casa propia. Yo no debo ir a alquilar. Entonces yo estoy esperando poder comprar casa. Y mientras tanto, ahí estamos. ¿Esa pareja qué está haciendo? Probablemente, hablemos claro, probablemente están viviendo juntos. Sería muy raro que no. ¿Verdad? Sería muy raro que no. Entonces probablemente están viviendo juntos. Después de tanto tiempo de estar ahí de novios, muy difícil que no. Entonces hay que evitar eso. En este sentido, ¿qué tenemos que hacer? Hay que enseñarles a las iglesias, hay que enseñar. ¿Desde cuándo se enseña? Desde que no hay jóvenes en la iglesia. Desde que no existe la necesidad. Porque una vez que ya están las parejas, una vez que ya están los novios, entonces, ¿qué es lo que vamos a suceder? Bueno, un día llegó una pareja a la iglesia. Llegó una familia y la hija mayor venía con novio. Yo conozco a la familia hace muchos años. De hecho, yo la conozco a ella cuando era soltera. Y hace muchísimos años que nos relacionamos y no soy su pastor, nunca he sido su pastor. No, corrijo, cuando la muchacha era soltera fui su pastor. Pero ahora tenemos muchos años de que no, desde que ella se casó yo no he sido su pastor. Pero la familia entera llegó a la iglesia y la muchacha viene con novio, me lo presentaron. Ok, entonces se sentaron juntos y desde que se sentaron ahí se apretaron en la iglesia. Entonces yo llegué y se lo dije. No, abrazados. Abrazados. Bueno, sí, ok, usé mal el término. Usé mal el término. Como novios, sí. Como novios. Entonces, pero desde que se sentaron, entonces él agarró y la abrazó aquí así. ¿Verdad? Entonces yo llegué muy suave y le hablé muy suave. No recuerdo exactamente las palabras, pero algo así le dije. Me encanta que sean novios, me gusta mucho, qué bueno que lo estoy conociendo a usted, a ella la conozco hace mucho tiempo, casi desde que nació, y me alegro de que están aquí hoy, pero le voy a pedir que por favor estén sueltos. 0 abrazos, 0 manitas. Siéntense sueltos, porque no me gustaría tener que separarlos. Porque así es como yo trabajo con las parejas. Si las parejas están quieticos y están poniendo atención al culto, y no están poniendo atención a lo que está pasando entre ellos ahí de cuchicuchi, guau, guau, cosamona, cusinduntanganas,
Entonces, perfecto. De lo contrario, lo siento mucho, pero no pueden estar sentados juntos. Y esa fue la regla que me pusieron a mí cuando yo comencé a jalar con Noemi. El pastor me lo advirtió. Me dice, con solo que yo vea que usted le cogió la mano a Noemi, desde el púlpito le digo, Walter, siéntese por acá, y ella se sienta por allá. Ah, no, yo sabía que ella no volvía. Si eso sucedía, ella jamás volvería a la iglesia, porque le daría pena. Entonces nunca ocurrió. Nunca ocurrió. Nunca hablamos, porque él me dijo, si lo veo cuchicheando, o lo veo a la manita, ya está. Entonces nunca sucedió. Nunca sucedió. Yo respeté y lo aprendí, lo apliqué. Y doy gracias a Dios que él fue así. Doy gracias a Dios que mi pastor fue así y habló recto. Entonces yo de una vez hablé con la pareja y, bueno, hablé con él, porque eso va en él. Entonces hablé con él y le hice ver, ¿verdad? No me hicieron mucho caso, es primera vez, pero si siguen llegando, entonces lo voy a agarrar a él a solas. No, lo tomaron bien, pero no me hicieron mucho caso. Pero él no la siguió abrazando, pero sí siguieron ahí de la manita, pero estuvieron poniendo atención. Entonces no estaban ahí cuchi, guau, guau, cosas, cuchintutánganas, cosas monas, no. Estuvieron ahí poniendo atención. No estaban ahí conversandito entre ellos, no. Entonces pusieron atención. Pero sí, entonces porque no se respeta. Es que a mí me pasó en la iglesia. Me pasó en la iglesia de Hebrón. De que llegó y entonces había el novio de una de las hermanas. Ella estaba en la iglesia, ella se convirtió, se bautizó conmigo, y entonces llegó él de novio y entonces él se paraban ahí, aquí así abrazados con el himnario aquí adelante, así hechos una melcocha con el himnario aquí adelante, ¿verdad? Entonces los hermanos vinieron donde mí, hermano, eso para nosotros es una gran falta de respeto a la casa de Dios. ¿Cómo es posible que pase esto? Entonces, bueno, y lamentablemente esa pareja y que él está demostrando tanto amor, terminaron divorciándose. Hermano, otra pregunta, es que dicha que estaba hablando de todo eso, porque esto es tan actual que para todos los que estamos aprendiendo y vamos a enseñar. Hermano, otra pregunta. Llega y son casos verídicos que yo, de eso se trata. Claro. En iglesia me da cuenta. Entonces, su opinión, ¿qué pasa si llega una hermana y le dice a usted, pastor, vea, yo me voy a casar con un hombre que es inconverso, ¿verdad? Y ella le explica a usted, le dice, bueno, es que lo conocí y todo lo que usted sabe, ¿verdad? Que siempre dicen que lo respetan, que se cuidan, pero el asunto es que nos vamos a casar. ¿Y qué posición ahí, digamos, tiene usted? O sea, con respecto a que el hombre es inconverso, y algo muy importante, que el hombre ha dicho, bueno, yo me quedo en mi casa y vaya usted a la iglesia los domingos, yo no voy. Él le ha dicho eso antes de casarse. Muy bien. Lo que le voy a decir es, la palabra de Dios enseña, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Qué tiene que ver la luz con las tinieblas? Usted es creyente, hija de Dios, salvada por la gracia del Señor, se está casando con una persona que no conoce al Señor, una persona que es tinieblas. Usted es luz, él es tinieblas. ¿Qué relación puede haber? Ay, que lo amo, no va a durar mucho. No va a durar mucho. Una vez que usted se case con él y usted experimente lo que significa estar casada con un hombre inconverso, o va a suceder una de dos cosas. O usted deja su vida cristiana y simplemente se convierte en un cero, o usted sigue con su vida cristiana y termina separada de él. Si usted realmente quiere ser cristiana, entonces usted va a terminar separada de él. Porque aunque él le dice, él la va a dejar que vaya a su iglesia, él sigue en lo de él, y todo eso no va a durar mucho. Eso no va a durar mucho, se lo aseguro. Y le puedo asegurar, y si usted cree que él se va a convertir al Señor, porque usted conoció a alguien que se convirtió al Señor, entonces yo le puedo citar 12 que no se convirtieron al Señor y que el hogar fue un infierno. Mientras duró y que terminó separados, porque él se fue con otra que sí va a bailar con él, que sí toma con él, que sí tiene las costumbres de él, porque su mujer no lo complace. Hermano, ¿y si ella sirve con los niños, por ejemplo? Ah, no puede. No
No. Y si ella insiste, No, pues, inclusive hay algunas, no es servir, pero insiste, hay algunas iglesias, voy a asistir y voy a asistir a la iglesia. sí, pero bueno, hay algunas iglesias, en la iglesia donde yo estaba cuando yo conocí a Noemi, que nos casamos, Ajá. el pastor de la iglesia le presentó a la iglesia y la iglesia lo aprobó, de que cuando una señorita o un joven se bautizan, firman un pacto, un acuerdo con la iglesia. En el momento que se hace novio o novia de un inconverso, se les corta la membresía. Es un acuerdo que tienen cuando se bautizan. Desde que se hacen novios, la iglesia los va a separar de la membresía. Entonces hay un acuerdo, lo firmaron cuando se bautizaron. Eso nunca lo había oído. Yo tampoco, solo en ese caso lo conocí, pero el pastor, ¿Qué denominación era la iglesia? Bautista, Bautista. sí, es la iglesia bautista de Benecer, de ahí del barrio del Carmen de Paso Ancho. Ahora, el que estaba de pastor en ese entonces ya falleció, pero él guió a la iglesia y la iglesia lo aprobó, que cuando venía un joven soltero o una señorita soltera y se bautizaba, firmaba este acuerdo con la iglesia. Si yo me hago de un novio inconverso o yo me hago de una novia inconversa, en ese momento yo sé que la iglesia me va a separar de la membresía, y lo entiendo y lo acepto. Entonces, porque el momento que se hace de un novio inconverso ya está rompiendo el pacto, ya se está uniendo. Ay, que no hay nada. ¿Con qué fin es? Entonces es el noviazgo. ¿Con qué fin es? ¿Para jugar o para casarse? ¿Con qué propósito se hacen novios? No tiene por qué ser novio de una persona inconversa. Gracias a Dios que Dios me protegió. Yo he dicho muchas veces, Dios protege a los borrachos y a los tontos. Y yo nunca he sido borracho. Entonces, una vez, un domingo en la noche, cuando yo debía haber estado en la iglesia, en el culto, yo tenía moto y entonces me llevé a otro hermano de la iglesia conmigo. O sea, yo pequé doble. Yo no iba y tampoco lo llevé también a él. Ahí a buscar chiquillas a una feria de una iglesia católica. A una feria de una iglesia católica, ¿me están escuchando? Ok. Entonces encontré una chiquilla. ¿Qué clase de chiquilla creen que era? ¿Católica? Ya ahí sí, católica. Y esa güila, yo comencé a jalar con ella. Y esa güila me dijo, no me llegue antes de las 8 de la noche. Llégueme a las 8, no me llegue antes de las 8 de la noche. Bueno, yo un día llegué como a las 7:30 porque yo quería saber qué era la cosa, que si era que estaba atendiendo al otro de 7 a 8, ¿verdad? Entonces llegué yo, ¿y saben qué pasó? Me senté en la sala con el papá, muy decente el señor, ¿verdad? Mientras la mamá y la chiquilla estaban adentro rezando el rosario y las letanías. Hasta las 8. Y por eso me decía, no llegué hasta antes de las 8. Porque estaba el rosario de 7 a 7:30 y las letanías de 7:30 a 8. Y se las comían todas. Y entonces, de ahí, imagínense con la chiquilla que yo andaba. Imagínense. Entonces, bueno, gracias a Dios que no volví. Y gracias a Dios fue en un tiempo que yo andaba mal espiritualmente. Andaba mal, andaba en el mundo y andaba, bueno, ahí les contaré. Que no salga todo en el video. Que no salga todo en el video. Perdón que lo bombardee con eso, pero es que son cosas que preguntan mucho. Incluso, le cuento brevemente, No, es bueno que esto salga. ayer yo estuve hablando de eso y resulta ser de que incluso en Facebook hay un grupo súper tonto, bueno, disculpe por los que escuchan, porque yo no creo que eso siga pasando. Hay un grupo en Facebook que se denomina, ¿cómo es? Jóvenes solteros cristianos, ¿verdad? De Costa Rica, y hay miles de jóvenes. Entonces alguien me hizo esa pregunta y me mostró un tópico donde estaba hablando de eso. Ya me alegro montones porque yo contesté exactamente, bueno, esa persona me pidió que opinara ahí, yo opiné exactamente hasta las mismas palabras, yo no sé por qué, pero lo mismo a lo que usted dijo ahora. Ah, bueno. Pero ahí también vi otro caso que bueno, leyendo vi algo muy interesante. Entonces, así, caso concreto, entonces, si digamos, un muchacho llega donde una muchacha es cristiana, familia cristiana, la muchacha sirve y todo está bien. Y llega un muchacho que no es cristiano, ¿verdad? Que no es convertido, y él dice abiertamente. ¿Está correcto que la mamá diga de ella o el papá de que le dijo a la muchacha esta, le dijo, no quiero que se vea con él porque él es un anatema para usted? ¿Está correcto usar la palabra? No, la palabra no cabe. Es inconverso, no es anatema. Okay.
es inconverso, no debe salir con él, ¿verdad? Deben tratar, los muchachos no. Esta es otra cosa muy importante, y que esto que se grabe para la posteridad. Un muchacho no puede ser ganado por una muchacha. Ahora, hay excepciones, pero la regla es que el varón necesita ser ganado por un varón y la mujer necesita ser ganada por una mujer, porque se entienden, nos entendemos. Entonces, ese es el modelo de enseñanza. esa es la forma correcta de hacer las cosas, es correcto. La forma correcta de hacer las cosas. Entonces, a un hombre debe cogerlo un hombre y enseñarle la palabra de Dios y discipularlo. Ahora, puede ser una pareja, el caso de Aquila y Priscila, ¿verdad? Con Apolos. Eso está bien, la pareja. Pero un hombre debe enseñarle a un hombre, una mujer debe enseñarle a una mujer, o puede ser una pareja. Necesitamos entonces volver a la palabra de Dios en este sentido. Y una mujer llena del Señor, no hay como una mujer llena del Señor para trabajar con las mujeres. O sea, un hombre, por muy lleno del Señor que sea, jamás puede hacer el trabajo con las mujeres que puede ser una mujer llena del Señor trabajando con mujeres. Entonces, ahí las mujeres que quieren hacer lo que la Biblia no les enseña a hacer, pastoras y este tipo de cosas, están dejando de lado lo que la Biblia sí quiere que hagan, que es trabajar con las mujeres, ¿verdad? Y para trabajar con las mujeres no hay como una mujer llena del Señor, que les enseñe y que trabaje con ellas. Inclusive hay ministerios, ¿verdad? Hay ministerios de mujeres que trabajan con estas mujeres y eso es formidable, eso es tremendo. Y hacen congresos y de todo, eso es tremendo. Y no hay como una mujer para trabajar con las mujeres, ¿verdad? Y hay algunas que han entendido cuál es su ministerio y ahí están y Dios las está usando. Y eso es tremendo. Así que cuando se toca esto de noviazgo y matrimonio, volvamos a la palabra de Dios. Ahora cuando volvemos, ya que están tocando el tema, pues ya vamos a receso, entonces vamos a volver a retomar 1 Tesalonicenses capítulo 4 para tocar el tema ya en la forma que el tema se merece. Y aunque estamos analizando 1 Corintios, yo creo que también podemos entrar ahí en Efesios capítulo 5, ya que estamos en este tema. Por dicha que el programa lo permite, estamos un poquito adelantados en cuanto a esto. Hoy toca capítulos 6 y 7, pero vamos bien. Y quiero que toquemos este tema, ya que se abrió, ya que se tocó, quiero que lo completemos. Vamos a parar aquí. Vamos a entrar al devocional. Si quieren pararse para estirar un poco las piernas, vamos a entrar al devocional. Vamos a cerrar aquí 1 Corintios y vamos a ir a Filipenses, ¿es? 1 Timoteo. Quedamos en el 7, ¿no es cierto? 2:7. 2:7. Porque yo lo marqué con un círculo rojo, pero puede que me equivoque. Muy bien, bueno, vamos a empezar otra vez entonces en el 1 Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Este versículo es trascendental para poder entender quién es nuestro mediador. Dicen que como Jesucristo es Dios, entonces nosotros no podemos llegar a Jesucristo, porque Jesucristo es Dios. Entonces necesitamos quienes nos representen o nos sirvan de mediadores para que podamos llegar. Entonces necesitamos que el santo tal, que el santo cual, finalmente María, para que ella nos introduzca para poder llegar donde Jesús. Vean lo que dice el versículo. Vean lo que dice 1 Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios. Porque hay un solo Dios. Y un solo mediador entre Dios y los hombres. Ok, ¿quién es el mediador? No es Jesucristo Dios. Es Jesucristo hombre.
Entonces no estamos llegando donde Dios. Estamos llegando a Dios a través de Jesucristo hombre. Él es el mediador. Y Él es el único mediador. No hay dos, no hay tres, no hay cuatro entre los hombres y Dios. Solo hay uno en el medio. Y es Jesucristo hombre. Jesucristo hombre es el que pagó el precio. Jesucristo hombre es el que murió en la cruz. Leí la historia un día de estos, donde una señora llegó donde el médico y él sabía que ella era cristiana, y entonces él le dijo, dice, mira que yo admiro mucho a los bautistas, dice, pero lo que no entiendo es por qué dejan afuera a María. ¿Por qué no incluyen a María en su trabajo? Y entonces ella le dijo, doctor, si yo llego a su consultorio y pregunto por el doctor y me dicen, bueno, no está el doctor, pero está la mamá, ¿está bien que yo le pida a su mamá que ella me atienda? El doctor brincó. No, claro que no. Ella no fue la que estudió, ella no fue la que se hizo, ella es mi mamá, pero ella no fue la que estudió, ella no fue la que se hizo doctor. Y entonces la señora le contestó, precisamente doctor, usted acaba de contestar. No fue María la que murió en la cruz. No fue María la que pagó el precio. María es la madre de Jesús, pero Jesús es quien pagó el precio. Y Él es nuestro mediador. Así que ahí está. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todos para testimonio a su debido tiempo, para lo cual yo fui constituido predicador y apóstol, digo la verdad en Cristo no miento, maestro de los gentiles en fe y verdad. ¿Está bien? Amén. Siguiendo con el tema del noviazgo y complaciendo una amable solicitud, entonces, en 1 Tesalonicenses capítulo 4, vamos a aplicarlo al noviazgo. El énfasis aquí dice, por lo demás, pues hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que recibisteis de nosotros acerca de cómo os conviene andar y agradar a Dios, así abundéis más. Entonces, el tema aquí es la santificación, el andar del cristiano. Ese es el tema. Estamos en análisis bíblico y estamos aplicando las reglas. Entonces, el tema aquí es el andar del cristiano. Porque ya sabéis qué mandamientos os dimos por el Señor Jesús, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. O sea, el momento que nosotros aceptamos a Cristo como Salvador personal, entonces la voluntad de Dios para todo creyente es la santificación. O sea, que se produzca y reproduzca en su vida Jesucristo. Que obtenga la mente de Cristo. Entonces la santificación es el proceso a través del cual dejamos atrás el viejo mundo, dejamos atrás al viejo hombre y pasamos el proceso de la metamorfosis, la transformación de Romanos 12:2. Entonces pasar de gusano a mariposa, por decirlo así. Y eso ocurre cambiando de mentalidad, o sea, cambiando de forma de interpretar los hechos. Esta es la voluntad de Dios, versículo 3, vuestra santificación. Entonces, desde que aceptamos a Cristo, esta es la voluntad de Dios para nuestra vida. Porque al pasar el proceso de santificación y llegar a ser lo que Pablo llama en 1 Corintios espirituales, entonces significa que nosotros estamos en condiciones de poder aprender y transmitir el mensaje del Evangelio. Porque estamos en contacto, estamos en comunión con el Señor, estamos escuchando la voz de Dios.
Estamos leyendo y reteniendo la palabra del Señor, aplicándola a nuestra vida y enseñándosela a otros a través del estilo de vida y a través de la palabra. ¿Ok? Ahora entonces, luego dice, que os apartéis de fornicación. Que os apartéis de fornicación. ¿Qué es fornicación? Me gusta mucho la definición de Luis Palau. Aberración sexual. O sea, todo lo que tiene que ver con el sexo que no sea bíblico. Todo lo que tiene que ver con el sexo que no sea conforme a la palabra de Dios. Porque sabemos que la relación sexual es en un compromiso. Es en un compromiso. Olvidé poner esto en silencio. Permiso. Entonces, la relación sexual, que no es a través de un voto, a través de un pacto, a través de un compromiso de matrimonio, entonces es aberración sexual. La relación marital, la relación sexual es dentro del marco del matrimonio. Un hombre con su esposa, una mujer con su marido. Dentro del marco del matrimonio, dice en Hebreos 13, honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla. Entonces, dentro del matrimonio es honroso, pero los fornicarios y a los adúlteros juzgará Dios, dice en ese pasaje. Así que aquí dice que os apartéis de fornicación. Luego dice el versículo 4, que cada uno de vosotros sepa tener su vaso en santificación y honor. La palabra que se traduce aquí, tener, también se puede traducir obtener. Que cada uno de vosotros sepa tener o obtener su vaso en santificación y honor. Está hablando de su pareja, ¿verdad? ¿Y cómo se obtiene? En santificación y honor. No en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Ok, analicemos eso. ¿Cómo es la selección de parejas? La selección de parejas, ¿cómo es? La selección de parejas es que un muchacho le gusta una muchacha y entonces le dice, quiero que sea mi novia, aunque ahora también ocurre al revés, ella le dice a él, quiero que sea mi novio, ya nos esperan. Y entonces, ok, empieza la relación de noviazgo. Ya entonces comienzan ahí a sentarse juntos, comienzan ahí a conversar y muchas veces no conversan tanto. Yo a veces le pregunto a las parejas qué hacen y se sonrojan. Entonces, no, ¿qué hacen? De ahí. Si están ahí cuchicuchi guau guau, cosinduntanganas, cosamona. ¿Y esto para qué sirve? Ya, pues claro que se sonrojan si les preguntan qué están haciendo. Pero lo que deben estar haciendo es conversando, hablando sus planes, sus proyectos, compartiendo sus visiones, sus sueños, ver si compaginan o no compaginan. En cosas muy simples, recuerdo hace unos años, cuando una pareja no eran de la iglesia, pero el chiquito asistía a la iglesia. Y entonces me dice el chiquito, mi hermana se quiere casar y quiere ver si usted los casa. Y entonces, bueno, yo hice una cita para hablar con ellos y comencé a conversar con ellos y a hablar con ellos. Ella se estaba graduando de enfermera. Y entonces les hice la pregunta. Y ella va a trabajar y al unísono. Ella dijo sí y él dijo no. Nunca habían conversado. Ahí delante de mí se agarraron. ¿Se agarraron? Claro, ahí se agarraron porque nunca habían hablado del tema. Y ella está estudiando para enfermera, viene recibiéndose de enfermera, va a trabajar. Y él le dice, no señora, usted no va a trabajar, yo la mantengo. Y ahí se agarraron. Por fin terminaron casándose, pero yo no los casé. Entonces, yo no sé después en qué terminó, porque no sé más. Lo que sé es que, ¿de qué están haciendo cuando están de novios? Si no están hablando de cosas que son tan elementales, ¿de qué están hablando? ¿Qué están haciendo? Lo que están haciendo muchas veces es cosinduntanganas, cosamona, cuchicuchi, guau, guau. Besitos, abracitos y a veces, muchas veces, este botón ¿para qué sirve? Entonces, eso es el problema. Es por eso que dice aquí, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Hermano Luis. Sí, que el tema es la relación
situaciones del noviazgo, ¿verdad? Para no entrar- Ese es el tema. para no ¿Cómo encontrar pareja? Ajá. Y esa situación, hermano, aplicándola a hoy, porque creo yo que si yo me pongo en ese estado hoy día, sería como hacer lo mismo que yo hice hace 30 años con mi esposa, ¿verdad? Que la mayoría de nosotros hicimos. Como un converso, Es correcto. ¿verdad? Y yo llegaría a la iglesia así. Y no significa como pareja, sino sin tocar el botón que usted dice, ¿verdad? Con todo lo demás, besitos, caricias, los lugarcitos oscuros, todas esas cosas, pero sin tocar el botón. Todo eso, ¿qué es? Que aquí estaría como diciendo las situaciones libidinosas, la carnalidad. Supongamos, Luis, que no tocan el botón, ¿esto para qué sirve? Supongamos que no llegan hasta ahí. Pero el proceso de eliminatoria por el que están pasando, las estadísticas demuestran que no funciona. En este momento, entre el 80 y el 90% de las personas que pasan por el proceso del matrimonio terminan divorciados. Era el 50%, ahora el 80-90%. Terminan divorciados. Cuando me pregunta la gente, ¿y usted cuántos años tiene de casado? 56, voy para 57. Y la gente se sorprenden. Pero esto ha sido la norma antes. Antes era la norma. Lo que pasa es que ahora entonces empiezan con un noviazgo que no conduce a nada y se casan, tampoco van a nada y después descubren que ya se casaron no con una cara linda, sino con una persona de carne y hueso. Lo descubren al día siguiente de la boda y amárrense porque esto va para largo. Y ellos dicen, no, ¿por qué? ¿Por qué me voy a aguantar? Me divorcio. Entonces es lo que está sucediendo en la actualidad. Y eso es lo que está diciendo aquí entonces el apóstol Pablo. En una forma que se aplica en una forma muy clara a nuestro día. No en pasión de concupiscencia como lo hacen los inconversos. Porque eso es lo que está, ese es el problema. El problema es la fornicación, que es lo que tienen en mente. Lo que tienen en mente es estar juntos. Ahora, que algunos esperan a casarse, está bien, pero eso es lo que tienen en mente. Pero lamentablemente, de ahí, estar juntos, usted lo sabe como casado, estar juntos, eso tiene su rato, pero no es estar ahí 24 horas 7 en la cama. No, es una vida, es una relación. Y si lo que estaban buscando era sexo, muy rápido, entonces van a buscar otra persona, porque esto los cansó. Porque no, es una relación, no es sexo. Y eso es lo que está pasando en el mundo y es lo que están buscando. Entonces terminan con otro o con otros o con otras. Inclusive hay parejas que buscan eso, hacen fiestas para intercambiarse. Porque ese es su mundo y eso es en lo que ellos viven y eso es el placer, ¿verdad? Puramente físico. Estamos en la situación que Jesús descubrió, que Jesús describió. Antes del diluvio, estamos como en los días de Noé, exactamente. Como en los días de Noé, se casaban y se daban casamiento. Uy, esto sí es mujer, no el alicate que tengo en mi casa, voy a cambiar este de 40 por 2 de 20. Toda esta cuestión que lamentablemente estos chistes, pero los llevan a la realidad. Y es lo que está sucediendo hoy. Entonces, por eso dice el apóstol Pablo, por inspiración, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Y la regla número 1 es con una persona cristiana. Ahora, lo que yo les digo es, no solamente que sea cristiano, que sea espiritual. Ahora, si usted no es espiritual, entonces no pretenda casarse con una persona espiritual. Pero si usted es espiritual, cásese con una persona espiritual. De lo contrario, usted se va a dar cuenta que usted quiere ir a la iglesia y él no. Él le va a decir, no, mijita, mire, una vez al mes está más que bueno. Qué pereza estar yendo todo el tiempo a la igleer la Biblia. No, yo
con el culto que escucho ahí por radio, que eso me basta. Y eso es lo que va a pasar. Es cristiano, pero es cristiano carnal. Y no le interesan mucho las cosas de Dios. Así que él tiene un tiquete al cielo y un seguro contra incendios para no ir al infierno. Pero no tiene una relación. Entonces no se case con una persona así, a menos que usted sea así. Pero si usted es una persona espiritual, cásese con una persona espiritual. Seguimos adelante. Versículo 6. Que nadie se exceda. Que nadie se exceda. ¿Está claro? O sea, que no se exceda en su relación. Que nadie se exceda. Ni engañe a su hermano en este asunto. Porque el Señor es vengador de todo esto, como ya hemos dicho y testificado. Entonces, esa relación conduciente al matrimonio es lo que honra a Dios. Lo que no es conducente al matrimonio, ¿qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Hay muchas personas que son un poco solitarias, a veces tal vez un poco tímidas. Entonces buscan un noviazgo para sentirse bien porque se sienten solos y entonces quieren estar acompañados. El noviazgo no es un lugar para buscar compañía. El noviazgo es un lugar para buscar pareja. Y cuando ya tienen establecido qué es lo que Dios quiere. La recomendación es esta. Que anden con los amigos, o sea, que anden en grupos. Que anden en grupos, no en parejas, en grupos. Que participen en los grupos de jóvenes, que vayan a campamentos, que se conozcan, que se relacionen. En el campamento no se vayan por allá solitos. Están en el grupo, están conversando, están compartiendo. Entonces llega un momento en que ya quieren algo más. Bueno, algo más. Entonces se pide la entrada, pero no necesariamente tienen que ser novios. Entonces llega donde el papá y le dice, permítame, yo quisiera estar visitando a su hija. ¿Con qué objeto? ¿Con qué propósito? ¿Qué fines tiene? El papá va a preguntar. Entonces son novios. Y entonces él le va a decir aquí al principio, no, todavía no somos novios. Sino que lo que queremos es conocernos un poco mejor. Pero queremos conocernos en el ambiente del hogar. Queremos conversar, que usted nos permita conversar aquí, nosotros solitos, pero vamos a respetarnos, vamos a respetar la casa, vamos a respetar el hogar, que lleguemos a conocernos un poco mejor. Entonces, no somos amigos con privilegios, simplemente amigos, nos vamos conociendo un poco mejor, vamos compartiendo, todavía nada de abracitos, besitos, nada de eso, sino simplemente vamos a conversarnos un poco mejor, a ver si compartimos, y buscando la dirección del Señor. Llega un momento, entonces dicen, bueno, sí, yo creo que sí, yo siento en mi corazón que sí, que usted es la persona para mí. Yo siento no que sí puedo pasar el resto de mi vida con usted, sino que no puedo pasar el resto de mi vida sin usted. Y entonces ya hablamos, hablamos con el pastor, hablamos con los padres y entonces formalizamos y fijamos una fecha, porque ya vamos caminando al altar, ya vamos caminando a los votos. Eso es lo que yo recomiendo. Ahora que me dicen, bueno, es que eso no se hace. Bueno, precisamente porque eso no se hace, vea dónde estamos. Sí, hermano. Hermano, como que este es un tema complejo. Muy complejo. Parece muy sencillo, porque ya uno como cristiano entiende un poco más, ¿verdad? Cómo debe ser el andar en Cristo. Pero yo tengo 58 años. Los que tienen esa juventud no han pasado todo lo que yo pasé y yo no pasé todo lo que ellos están pasando. Eventualmente ellos son cristianos, yo ahí no era cristiano. Entonces, como que hay algunas cosas, ¿verdad?, que en el texto están muy bien, ya yo las entiendo y las comprendo de esa forma. Yo podría explicárselas a jóvenes. De eso se trata. Y, o sea, ya nosotros, ya no es para que lo practiquemos nosotros a nivel de buscar pareja. Sí, a nivel de aconsejar y ayudar a otros. ajá, y entonces yo tengo preguntas así como, bueno, las visitas al hogar, ¿cómo van a ser?
¿Cuál es el propósito? Horarios, las horas que va a venir, los días que la va a visitar, qué tipo de supervisión debo ejercer, ¿verdad? El tiempo de la relación, cuánto va a durar, 2 meses, 3 meses, 6 meses, un año, cuánto, qué es y hasta dónde tengo que yo permitir eso. Bueno, son muy buenas preguntas y son válidas. Cada padre de familia tiene que responder para sí esas preguntas. En cuanto a hasta dónde debo yo supervisar, bueno, yo lo que recomiendo es que definitivamente los suegros no deben estar ahí, pero tampoco se descuiden. O sea, no los dejen tan solos que pueden coger la sala de dormitorio, ¿verdad? ¿Qué ocurre? Entonces yo he conocido casos donde de ahí consumaron el acto en la sala de la casa, porque ellos dejaron solos y abandonados. Entonces no, tampoco así. Pero déjelos hablar, déjelos conversar. Pero muy claro de que este es nuestro hogar, esta es nuestra casa, entonces si son cristianos y han entendido, porque también hay que enseñarles estos principios, ¿verdad? Estas cosas, para que se conozcan. ¿Durante cuánto tiempo? Es que todo esto va acompañado también de todo un programa de enseñanza que debe haber dentro del programa y que lamentablemente falta, ¿verdad? Entonces, por eso yo tengo varios años de estar enseñando esto, yo lo aprendí de otros y tengo varios años de estarlo comunicando, bastantes años de estarlo comunicando, y yo lo comunico principalmente no a parejas, sino a parejas de matrimonios, donde vienen a talleres y me invitan a mí a participar, y entonces ahí es donde yo lo estoy enseñando. Todos ellos son parejas de pastores que vienen a compartir algunos días ahí, y entonces ahí dentro de ese ambiente, entonces yo les enseño sobre estas cosas. Algunos tienen hijos o hijas que están en esa edad, otros ya son mayores y más bien son abuelos, pero entonces en algún punto, y por lo menos en las iglesias que enseñan estas cosas, cada padre de familia tiene que llegar a esas preguntas que usted hizo, que todo el mundo debería anotarlas. Cada padre de familia debe anotarlas y hacer las preguntas cuando llegue el momento, ¿verdad? Y establecer un horario, no siempre es igual. Hay algunos padres de familia que dicen, bueno, me va a venir una vez por semana. Yo no sé qué hubiera pasado si me hubieran impuesto eso a mí. Yo llegaba todas las noches. Pero también, igual que usted, yo no era inconverso, pero sí era mundano. Y yo no era espiritual, era carnal. Así que yo llegaba todas las noches. Mi suegro me dijo de 7 a 8, pero él se acostaba a dormir. Y mi suegra era muy alcahueta y no me daba café hasta las 10, entonces yo no me podía ir sin el café, ¿verdad? Pero, claro, es una excusa. Pero la suegra sí me alcahueteaba de que me daba el cafecito para que ya me fuera. Un día, y esas son experiencias que pasan, y no estábamos haciendo nada malo, simplemente estábamos ahí, yo esperaba que viniera el bus venía del otro lado, y entonces daba la vuelta, y yo pasaba corriendo. En ese entonces la calle no era muy transitada, y yo pasaba corriendo para coger el bus, donde lo había escuchado que venía el bus. Ese día no escuché el bus. Cuando me di cuenta ya venía dando la vuelta, y entonces yo nada más, bueno, hasta mañana, y pasé corriendo. Pero habían pasado zanjeando y habían metido cañería, de esa cañería como el grueso de este escritorio, y lo habían tapado, y aquello era barro de olla, y había llovido. Y cuando yo pasé corriendo, paré las patas y caí acostado delante de la novia. Y me levanté con esa vergüenza, y sale mi suegra tan linda, y con un cuchillo comienza a raspar y quitarme el barro, y juá, 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 juá. Oh, muchacho, juá, 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 juá. Oh, muchacho. Delante de toda la vergüenza. Y claro, me fui a pie porque me dejó el bus, ¿verdad?
Pero son experiencias que le pasan a uno. Pero esas preguntas que usted hizo son preguntas muy buenas y muy válidas. Y cada suegro, bueno, cada padre de familia tiene que llegar a esa solución. Una cosa que sí quiero contestar que no me han preguntado. ¿De quién depende hasta dónde llegan? En el mundo, el hombre llega hasta donde la mujer lo permita. Eso no es conforme a la palabra de Dios. El hombre cristiano va a llegar hasta donde la palabra de Dios le permita. No hasta donde la mujer le permita. Y no debe poner ella el freno. Él debe regular la situación. Dios creó al hombre para ser el iniciador y creó a la mujer para ser la ayuda idónea. Ella debe poder confiar en Él, que Él no va a abusar, que Él no va a exceder. Aquí dice que nadie se exceda. Entonces, depende de Él. No es ella la que tiene que poner el freno, es Él el que tiene que decirle que no a la carne. Porque está buscando la dirección del Señor. Sigamos aquí en el pasaje, dice versículo 7, porque no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Y termina diciendo así, que el que desecha esto no desecha a hombres, sino a Dios, quien también nos dio su Espíritu Santo. O sea, esto es serio. Esto es asunto serio. Pareciera que lo hubiera escrito para nosotros exactamente hoy. Sí. Hermano, es que siempre es la diferencia entre la teoría y la práctica. Ese es el problema que hay. Es correcto. En aspectos así, ¿verdad? Y, bueno, todo lo que enseña la Biblia. Sí. La diferencia está entre lo que la Biblia enseña, que lo toman como teoría, Sí. y lo que en realidad ocurre, que lo llaman la práctica. Sí. Entonces, el poder guiar a nuestros adolescentes, a nuestros jóvenes, ¿verdad? A nuestros hijos en la iglesia, porque muchas veces no está en el fuero de los papás lo que ellos hacen, ¿verdad? Sino que somos los últimos en darnos cuenta qué es lo que está pasando, ¿verdad? Como que el libre albedrío que Dios nos dio, hermano, de Génesis 1, Génesis 2. Génesis 2, hoy lo seguimos ejerciendo, ¿verdad? Y de la misma forma, sin tener el cuchillo, el gendarme, el no volver a la par para que usted haga o no haga. A lo último, lo que yo estoy aquí entendiendo, hermano, de esto, ¿verdad? De esto, es que Dios me está enseñando a mí la diferencia entre lo que es la obediencia y la sumisión, ¿verdad? Y que el ser humano ha fallado en la sumisión. Eso es lo que yo voy entendiendo. Muchas veces le dicen a uno, pero usted no confía en mí. ¿Pero por qué me está poniendo todo ese montón de reglas? ¿Usted no confía en mí? Mi respuesta es, yo confío en usted, pero no confío en con quien usted durmió anoche. ¿Cómo? ¿De qué me está hablando? Estoy hablando de su carne. Yo confío en usted. Yo creo en sus buenas intenciones. Yo no dudo ni por un instante de sus buenas intenciones. No dudo ni un instante. Pero sí dudo de la carne con la que usted vive. Ese cuerpo en el que usted vive. De eso sí yo dudo. ¿Por qué? Porque somos de carne y porque la carne es muy fuerte. Especialmente cuando se encienden los motores para hacer un viaje a la luna. Entonces esas pasiones juveniles que Pablo le dice a Timoteo, huye de las pasiones juveniles. Hay que hacer lo que hizo José. Cuando la mujer de Potifar lo quiso coger,
Es mejor decir, aquí huyó que aquí murió. Y huyó chingo. Ahí dejó el abrigo en manos de ella. Salió corriendo. Eso es lo que hay que hacer muchas veces. Entonces, cuando me dicen a mí, me salen con eso. Ay, pero usted no confía en mí. No, usted sí confío, pero no confío en su carne. Y por eso es que son estas cosas, para protegerlo a usted de sí mismo. De que usted no vaya a cometer un error, de que vaya a arruinar su vida y la vida de ella. Y por eso son las reglas, para protegerlos a ustedes. Nosotros, los adultos, somos responsables de no permitir que los jóvenes se metan en una situación donde tienen que tomar decisiones para las cuales no están preparados. Lo digo nuevo. Los adultos somos responsables de velar porque los jóvenes no se metan en situaciones donde tienen que tomar decisiones para las cuales no están preparados. Nosotros somos responsables de impedir eso. Es por eso que tenemos que cuidarlos. Es por eso que tenemos que velar por ellos, para apoyarlos y para ayudarles. Porque si no, van a estar en una situación donde van a tener que tomar una decisión para la que no están preparados. 1 Corintios 10:13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. O sea, el diablo no nos puede tentar pasando nuestra voluntad. No puede tentarnos en regiones esotéricas. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Mas fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Entonces Él va a limitar la tentación, sino que dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Entonces da también el escape. Pero nosotros, los adultos, tenemos que cuidar a nuestros jóvenes para que no se metan en situaciones donde tienen que tomar decisiones para las que no están preparados. ¿Está bien? ¿Está bien el tema? Demasiado. Seguimos adelante en 1 Corintios. Ok. Este tema lo prediqué en la iglesia y lo subí a Facebook. Por cierto, la última vez que me fijé tenía como 250 reproducciones. Dije yo, voy a dejar de hacer programas de televisión y dedicarme a subir los sermones de la iglesia, porque el programa de televisión no tiene tantas visualizaciones, pero cada cosa en su lugar. Pero ahí está, hermanos, ustedes lo pueden ver, ahí está en Facebook, está en la página de la iglesia, creo que está en la página de la iglesia. Y si no lo encuentra, se mete ahí y no lo encuentra, dígame y le digo dónde está o le mando un enlace para que lo pueda escuchar. Es precisamente este tema, pero comenzando en Efesios capítulo 5. Muy bien. 6:11 quedamos. Estamos en el 6:11. Y esto erais algunos, pero ya estáis lavados, pero ya estáis santificados, pero ya estáis justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Aquí que estamos ahorita en el 11, en el 6:11, tomen nota de cuántas veces usa la palabra pero. Y muchas versiones, entonces, donde Pablo es repetitivo, entonces lo abrevian y no lo ponen. Inclusive se brincan algunos pasajes, algunos versículos, se los brincan. Me di cuenta de eso el otro día cuando me llamó Vicky, papi, estoy traduciendo aquí la revista de Escuela Dominical de los Adultos y el autor de la revista cita un pasaje que no está en la revisión 1960, no está. Y entonces me pongo yo y veo el King James, está, pero me voy a la 1960 y no está. Y entonces le digo yo, de veras, me habían dicho que habían hecho eso, pero no lo había encontrado hasta esa ocasión. Lo que ellos sí hacen es, muchas veces en este pasaje, el versículo 11, ustedes pueden verlo ahí. Aquí está pero 3 veces. ¿Cuántas veces está ahí?
Ahí está. Entonces el argumento de la Sociedad Bíblica Trinitaria es, ¿quién soy yo para cambiar la palabra de Dios? Si el Espíritu Santo consideró que era importante que se escribiera así, ¿quién soy yo para abreviarlo, quitarlo o cambiarlo? Y por eso me gusta la revisión de 1960. Perdón, me gusta la revisión. Disculpen, borren. Me gusta la revisión de la Sociedad Bíblica Trinitaria y la de 1960 y otras versiones de las Sociedades Bíblicas Unidas que no respetan lo que dicen los originales, lamentablemente. Entonces, 12. Todas las cosas me son lícitas, pero no todas convienen. O sea, no es que sea ilegal, no es que sea un delito, no es que voy a quebrantar una ley. Entonces, no, todas las cosas me son lícitas, pero no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no seré dominado por ninguna. Usted me estaba preguntando en cuanto a WhatsApp, hermano Luis. Hay muchas cosas que no tienen nada de malo, pero nos dominan. Y aquí lo dice Pablo, no seré dominado por ninguna. Cuando nosotros somos dominados por algo, que es algo que tal vez no tiene nada de malo, pero somos dominados por eso, entonces ya no somos libres. Ya nos convertimos en esclavos de eso. Cuando no hallamos cómo no estar haciendo eso, puede ser textear, puede ser ver tele, puede ser un deporte, puede ser los medios sociales, lo que sea. Entonces somos esclavos. Y Pablo dice claramente, no seré dominado por ninguna. Y luego sigue entonces, introduce el tema, que en cuanto a comida ofrecida a los ídolos, que lo va a ver más adelante en más detenimiento. Los alimentos son para el vientre y el vientre para los alimentos, pero tanto el uno como a los otros destruirá Dios. Mas el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Los alimentos son ricos, pero si nosotros comemos porque nos gusta y ya nos excedemos de lo que nuestro cuerpo ocupa, entonces estamos pecando contra el cuerpo. Estamos cayendo en las demandas de la carne, ¿verdad? Es gula y es pecado. Estamos comiendo más que lo necesario. Y ya que estoy hablando de eso, y yo definitivamente he pecado en cuanto a eso, me estoy cuidando, me estoy comenzando a cuidar. Y me siento bien. De hecho, ya me quedan grandes algunos pantalones. Definitivamente hay que escuchar las enseñanzas de los nutricionistas. Por ejemplo, si yo como solamente una vez al día, no es lo que mi cuerpo necesita. Porque yo me como un montón, el cuerpo no puede asimilar todo eso a la vez. Coge lo que necesita y el resto lo convierte en gordura. Entonces lo que tengo que hacer es estar comiendo periódicamente las cantidades que el cuerpo necesita en ese momento. Y en eso tenemos que acostumbrarnos. El comer es algo parecido al tiempo. Algunos dicen, bueno, esta noche voy a ir a comer carne asada, voy a comerme un tibón así de este tamaño. Y todos sus acompañantes, así que ni voy a desayunar, mucho menos almorzar para guardar campo. El problema es que eso que comemos en la noche, el 90% se va a convertir en gordura. Aunque dejamos de comer durante todo el día, pero no es así como funciona. Hay que comer a sus tiempos. Es igual que el tiempo. Alguien dice, bueno, mañana tengo mucho que hacer, voy a guardar una hora de hoy. Hoy me sobra el tiempo, voy a guardar una hora de hoy para aplicarla mañana. No se puede. Cada día tiene sus propios 24 horas. Y así es con la comida y así es con muchas otras cosas. Entonces,
La autodisciplina o el autocontrol es una de las características del fruto del Espíritu, precisamente. No dejarnos dominar. Por eso dice, no seré dominado por ninguna. Y termina diciendo el versículo 13, mas el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios levantó al Señor y también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo, ¿no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor es un espíritu con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo peca. Ahora, el versículo 19, 1 Corintios 6, 19, lo comparamos con 1 Corintios 3, 15, creo que es 17, bueno, 15 al 17. El versículo 16, 1 Corintios 3, 16, ¿no sabéis que sois templo de Dios? Está hablando de la iglesia. Y si alguno destruyera el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Está hablando de una iglesia del Señor. Ahora, en 1 Corintios 6, 19, está hablando del individuo. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Está hablando aquí de la fornicación, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. O sea, debemos recordar que yo no me pertenezco. Yo no me pertenezco, yo no soy mío. He sido comprado por precio. Lo mío es pecador. Eso es lo mío. Cuando yo andaba en el mundo, cuando yo era inconverso, eso es lo mío. Pero ahora yo he sido comprado por precio. Entonces yo no puedo hacer lo que me da la gana. Porque si yo hago lo que me da la gana, estoy despreciando el sacrificio de Cristo. Él me compró por precio, y el precio es, la palabra precio viene de preciosidad. Algo precioso. Y lo más precioso es Jesucristo, quien dio su vida por nosotros. Ese es el precio. Eso es lo precioso. Pues sois comprados por precio, versículo 20. Y el precio es lo más precioso, la preciosidad. Jesucristo dio su vida. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. En vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. Ahora ya sabemos que este cuerpo es pecaminoso y cuando aceptamos al Señor no se convirtió, pero hay que mantenerlo dominado, sujeto. ¿Ok? ¿Estamos listos? Seguimos en el capítulo 7. En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Mas por causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer la benevolencia de vida y asimismo la mujer con el marido. Está hablando de las relaciones maritales, las relaciones íntimas en el matrimonio. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino el marido, e igualmente tampoco el marido tiene potestad sobre su propio cuerpo sino la mujer. O sea, tiene que encontrarse en medio camino. Tiene que haber una igualdad en cuanto a esto. Lo que está diciendo Pablo aquí es de que el hombre, por ser hombre, no tiene dominio sobre el cuerpo de la mujer. Pero igualmente la mujer, por ser mujer, tampoco puede estarse negando al hombre con excusas, ¿verdad? Entonces, dice John Hagee, que la mujer que usa las cosas de mujer, dice él, que me duele la cabeza, para manipular a su marido en cuanto a la relación marital, dice John Hagee que eso es hechicería. Así lo dice. Dice que la mujer está usando de la hechicería cuando ella manipula a su marido con el sexo. Eso es hechicería, dice él.
No os privéis, versículo 5, no os privéis el uno del otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos en el ayuno y en la oración, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Ok, ahora, todo esto es por inspiración. En este capítulo 7 hay dos ejemplos donde Pablo dice, esto lo hago por concesión. O sea, esto no lo digo por mandato. Todo lo que está escribiendo es porque el Señor se lo dio, es porque el Señor le reveló para que él lo escribiera. Pero hay dos situaciones en el capítulo 7 donde él dice que esto lo hago por concesión. O sea, no lo hago por mandato. Esto no es revelación específica de Dios que él me dio para que yo lo escribiera, sino que esto es algo que yo le pedí al Señor permiso para escribirlo. Dice entonces el versículo 6, mas esto digo como concesión, no como mandato. Quisiera más bien que todos los hombres fueran como yo. Eso es lo que está diciendo por concesión. O sea, es algo que él piensa, que él quisiera. Quisiera más bien que todos los hombres fueran como yo. Ahora, ¿Pablo era casado o no? Buena pregunta. Era miembro del Sanedrín. Para ser miembro del Sanedrín tenía que ser mayor de 40, casado con un par de hijos que estuvieran en sujeción, que fuera de buena reputación. Entonces, ¿era casado o no? Algunos contienden que no era casado, que simplemente porque él era Saulo de Tarso, estudiado a los pies de Gamaliel, perseguidor de la iglesia, fariseo de fariseos, entonces él era miembro del Sanedrín sin cumplir con la regla de casado. Eso es lo que dicen algunos. Otros dicen que él evidentemente sí era casado, que en este momento no estaba con su mujer. Ok, entonces, ¿era viudo o ella lo había dejado cuando se convirtió al cristianismo? Son conjeturas. No sabemos la respuesta a ninguna de esas preguntas. Lo único que sabemos es que en el momento que él escribe esto estaba solo. Es lo único que sabemos. En el capítulo 9 también él va a decir de que si él no tiene derecho de andar con una hermana en Cristo como mujer. Entonces, quería andar con su mujer, o está hablando simplemente de derechos. Otra buena pregunta. ¿Quién levantó la mano? Hermano Luis. Sí, que él sigue aquí y entra con esta situación de es mejor casarse o estar soltero, ¿verdad? Él continúa ahí en el capítulo. Va a ir desarrollando la situación con respecto a él mismo. Sí, o sea, esto para la persona casada lo entendemos bien, ¿verdad? Estos versículos del 1 al 5 está claro. Porque esto es muy, muy importante. Recuerdo una hermana de la iglesia que su marido andaba en cochinadas, andaba en hechicería y la mamá de él era bruja o medium por lo menos. Y no, pero era más que medium. Ella andaba en encantamientos y cosas. Él andaba también en cosas y se bañaba en orines. Entonces, muchas de esas cosas, ella pensaba, esta hermana pensaba, de que su marido poseía demonio. Entonces ella vino y habló conmigo. Ay, hermano, dice, ¿qué hago? Porque yo siento que estar con él sexualmente es permitir que me coja un demonio. Porque yo siento que él está poseído. ¿Qué hago? Bueno, fue una situación muy difícil. Tuvimos que llegar a la conclusión de que, aunque él andaba en esas cosas, que no estaba poseído por un demonio. Entonces, pero era una situación bastante difícil que se dio.
Y esto ocurre, las mujeres a veces cuando hay mujeres que no les interesa el sexo, hay mujeres que sí les interesa mucho el sexo y que para ellas es muy importante. Entonces hay de todo, pero para la mujer que no le interesa mucho, le da igual, hay algunas que les da igual, hay otras que les repugna. Algunas de las mujeres tal vez fueron violadas de niñas y entonces les repugna todo eso. Entonces son un montón de situaciones que se dan y más bien ella preferiría que nunca ocurriera, ¿verdad? Pero todo esto ocurre. Entonces lo que Pablo está tratando es una forma muy balanceada de relaciones dentro del matrimonio. Ahora yo sé que estoy aquí con 3 jóvenes solteros hablando de cosas de casados, pero tarde o temprano ustedes van a tener que enfrentarse a esto, ya sea que se casan o ya sea que les toque hablar con otras personas y darles consejos a otras personas, ¿verdad? Ahora pueden hacer una de dos cosas. Si les toca hablar de esto con otra persona, les toca una de dos cosas. O salen corriendo como José, que dejó botado su saco para no hablar de eso y dice, me hable con el hermano Walter, que él es experto en eso. No estoy diciendo que me lo manden a mí, ¿verdad? Pero lo que estoy diciendo es que buscan a otro para que le hable del asunto. O usted aprende a tratarlo y simplemente a pegarse a lo que dice la palabra de Dios. En este caso lo que hacemos es simplemente, ok, yo no tengo experiencia en eso, no soy casado, pero esto es lo que dice la palabra de Dios. Y así de simple. A veces la gente no les gusta lo que dice Pablo. O no les gusta lo que dice Pedro. Entonces lo que yo les digo es, no se agarren conmigo. Pero mire que yo no estoy de acuerdo. Dígaselo al Señor. Señor, yo no estoy de acuerdo con eso. A mí no me parece. No sé si ustedes han oído la expresión de que Pablo es machista. ¿Quién ha escuchado esa expresión de que Pablo es machista? Entonces, y mi respuesta es, bueno, agárrese con el Espíritu Santo. Usted dice que Pablo es machista. Esto fue inspirado por el Señor. No es Pablo, es el Espíritu Santo. Yo la que veo es, Dios es machista. Dios es machista. Sí. Eso está muy de moda ahora con todo esto que está pasando. Dios es machista. Mi respuesta es, bueno, Dios puso las cosas en su lugar, en el orden correcto, que es el orden correcto, el orden de lo que tiene que ser. Y cuando nos brincamos ese orden, andamos mal. Que la gente lo acepte o no lo quiera aceptar, ya eso es asunto con Dios. Ahora, muchas veces también se predican cosas que la Biblia no dice, ¿verdad? Esto entonces ocurre mucho. La gente enseña cosas que la Biblia no enseña, predica cosas que la Biblia no predica. Hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado de no decir la Biblia dice. Me tocó una vez un estudio bíblico, la iglesia de Bron allá en Barranquilla. Un hermano de la iglesia estaba dando un estudio bíblico un miércoles y él dijo que dice aquí en Romanos que los judíos se van a salvar sin tener que arrepentirse. Y él lo aplicó a la salvación de ir al cielo. Y entonces yo lo tuve que parar. Yo le dije, hermano, disculpe, eso no dice eso. Sí, aquí lo dice. Y yo le dije, lea lo que dice. Entonces está hablando de la salvación de Israel nacional, ¿verdad? De que se van a salvar como nación. Algunos se van a convertir, otros no. La nación va a pasar, el remanente fiel, una tercera parte, va a entrar al milenio. No todos serán creyentes, sino que será la nación. Y entonces esos pasarán sin creer como nación. Pero la palabra de Dios es muy clara de que el individuo tiene que creer, ¿verdad? Entonces de ahí tuve que parar y decirle, disculpe hermano, pero ahí no dice eso. Y muchas veces entonces uno escucha en los púlpitos donde dicen la Biblia dice. Aquí siempre lo que cabe es, disculpe, ¿dónde dice eso? ¿Dónde dice eso? Esa es la respuesta a eso. ¿Dónde dice eso? Entonces muchas veces ellos le van a citar, le van a decir algo que ellos dicen que la Biblia dice. Entonces, bueno, ¿dónde está eso? Vamos a ver.
y llegamos y encontramos que no es eso lo que la Biblia dice. Hermano Luis. Sí, que en realidad, que yo creo que nunca nos vamos a cansar de estar leyendo cosas que no son ciertas alrededor de la Biblia, ¿verdad? Y eventualmente pasará en todas las iglesias, eventualmente, ¿verdad? Por eso es lo importante de estudiar, ¿verdad? Para poder discernir de lo correcto y lo incorrecto. Una enseñanza equivocada en el púlpito, si no hay quien entienda que es un error, entonces se va a multiplicar el error, porque todos vamos a estar diciendo lo que nos enseñaron desde el púlpito. Hay una enseñanza que algunos cuando están evangelizando consideran que es solamente creer en Jesús, ¿verdad? Como un requisito para la salvación, nada más. No le agregan el arrepentimiento. Sí. El arrepentimiento es otra cosa, pero es nada más creer en Jesús, porque parece como que en Juan 1:12, Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Algunos leen este versículo y nada más dicen, lo único que se necesita es creer y nada más. Sí, pero para poder creer, como dice ahí, Sí, tiene que haber un arrepentimiento sí. primero, Ese arrepentimiento es lo que no les parece, lamentablemente. porque no está ahí, digamos, Ujú. la palabra arrepentimiento. Pero lo más curioso es que en todo Juan no está la palabra arrepentimiento. En todo el Evangelio de Juan no está arrepentimiento, ¿verdad? Porque es otra perspectiva. Esa es otra perspectiva. Muy bien. Seguimos. Versículo 8. Digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les sería si se quedaran como yo. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que quemarse. Mas a los que están casados mando, no yo, sino el Señor. Entonces, lo que ha venido diciendo antes es por concesión. Ahora empieza lo que dice el Señor. Los que están casados, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, pues si se separare, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no repudie a su mujer. Ahora viene el otro cambio. Y a los demás, yo digo, no el Señor. Aquí está el otro cambio. O sea, ahora es Pablo el que está hablando, no por revelación. Si algún hermano tiene mujer incrédula y ella consiente en habitar con él, no la repudie. Y la mujer que tiene marido incrédulo y él consiente en habitar con ella, no lo repudie. Porque el marido incrédulo es santificado por la mujer, y la mujer incrédula por el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, pero ahora son santos. Porque si el incrédulo se separa, sepárese. No está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque, y aquí está hablando, hermanos, aquí no está hablando de un creyente que se casó fue inconverso. Que la gente a veces coge esto y dice, bueno, pero hermano, ¿de qué está hablando aquí Pablo? ¿Por qué yo no me puedo casar con un inconverso si Pablo más bien está hablando de esta gente? Ok, la Biblia no se contradice. Si la Biblia dice, no os unáis en yugo igual con los incrédulos, y tenemos la situación donde uno de la pareja es creyente y el otro es inconverso, entonces, ¿qué significa? Significa que cuando se casaron eran inconversos los dos, y solo uno se convirtió. Es lo que significa. Entonces, esto es muy importante. Versículo 16, porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizá harás salva a tu mujer? Viviendo con esta persona, entonces, por su testimonio. Entonces, vamos a 1 de Pedro capítulo 3.
Asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Estamos en 1 Pedro 3. Para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus mujeres, considerando vuestra conducta casta y con reverencia o respeto, el adorno de las cuales no sea el exterior con cabellos ostentosos y atavío de oro, o en vestir ropa lujosa, sino el interior, el del corazón, en el incorruptible adorno de un espíritu manso y pacífico, que es de gran estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham llamándolo Señor, de quien vosotras sois hechas hijas, haciendo bien y no teniendo ningún temor. Entonces, la forma de la mujer, que ella se convirtió y su marido no, de ganarlo para Cristo, es sin palabra. Ella no va a ganar a su marido para el Señor. Ore por él, pídele a Dios que le mande un hombre que le pueda hablar, que le pueda presentar el plan de salvación. Ella viva delante del Señor y delante de su marido de tal manera, en una forma respetuosa, para que él pueda ver a Cristo en ella y él pueda llegar a los pies del Señor. Y versículo 7, igualmente vosotros maridos, habitad con ellas con entendimiento, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean impedidas o tengan estorbo. Entonces, ahora volviendo a 1 Corintios capítulo 7, dice el versículo 16, porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizá harás salvo a tu mujer? Está hablando de separarse. Bueno, ya yo acepté al Señor, mi marido no quiere, me separo, lo dejo. Yo quiero estar entregada al Señor. Eso no es lo que dice Pablo. Lo que dice Pablo es, bueno, si él no quiere nada con usted porque usted se convirtió, ok, pero fue decisión de él. Pero como Dios le repartió a cada uno y como el Señor llamó a cada uno, así ande y así ordenó en todas las iglesias. Es llamado a algunos siendo circunciso, quédese circunciso. Es llamado a algunos siendo incircunciso, no se circuncide. La circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Cada uno en la vocación en que es llamado, en ella permanezca. Ok, versículo 20. Estamos en análisis bíblico. Y los pasajes muchas veces los sacan de contexto. Y entonces dicen, cada uno en la vocación en que es llamado, en ella permanezca. Entonces, bueno, yo acepté al Señor borracho. Aquí dice que yo debo permanecer en eso. Aquí yo acepté al Señor trabajando en una cantina. Aquí dice que yo debo quedarme en lo que estoy. Yo acepté al Señor viviendo con mi mujer, no somos casados. De hecho, yo estoy casado con otra y ella es casada con otro y nosotros aquí estamos viviendo juntos y aquí la Biblia dice que nosotros, así como recibimos al Señor, nos quedemos así. Eso es torcer las Escrituras. Pero eso es lo que la gente hace. Por eso estamos estudiando análisis bíblico, para ver cómo se interpretan correctamente. ¿De qué está hablando? Bueno, aquí el tema es de estar casado con una persona que es inconversa, o de que aceptó al Señor siendo judío, quédese así. Aceptó al Señor siendo gentil, no se circuncide, quédese así. Es de eso que está hablando. No está hablando de que aceptó al Señor en otra cosa y tiene que quedar así, no debe cambiar, no. Versículo 21, igual, eres llamado siendo siervo, no te dé cuidado, pero también si puedes llegar a ser libre, procúralo más, porque el que en el Señor es llamado siendo siervo, liberto es del Señor. O sea, pues, tal vez usted sea esclavo, pero usted es libre en el Señor. Y asimismo, el que es llamado siendo libre, siervo o esclavo es de Cristo. Por precio sois comprados, no os hagáis siervos de los hombres. En ese entonces existía la costumbre que para pagar una deuda se vendían ellos como esclavos. Entonces aquí Pablo está diciendo, no haga eso. No se venda como esclavo para pagar una deuda. Por precio sois comprados, no os hagáis siervos de los hombres.
Y otra vez el versículo 24, cogen esto también y lo sacan de contexto. Cada uno, hermanos, en el estado en que es llamado, en este permanezca para con Dios. Ahí está la clave. En este permanezca para con Dios. O sea, si no está bien con Dios, no se quede ahí. ¿Verdad? Hermano, Muy bien, vamos a parar aquí porque sí, ahora sigue el 25, otra cosa. Sí. es en la Reina Valera, esta, la 60, dice, cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Es parecido. En ese caso está bien. Ujú. Así permanezca. Sí. Le da como el énfasis al estado en que él se encuentra. ¿Verdad? Ujú. Bueno, aquí dice en este permanezca. Ajá. Es parecido, pero la clave está en para con Dios. O sea, si no está bien con Dios, como está, entonces no se quede ahí. Si el estado en que usted fue, que aceptó al Señor, está bien para con Dios, entonces no intente cambiar. Estamos quedando aquí entonces en el 7:25 para la próxima semana. El 20 sí hay examen, ¿verdad? El 20 es el que toca el examen, el parcial. Una cosa que no sé si les había dicho, pero parte de su nota final es que estén tomando notas y que me presenten esas notas, ¿verdad? Ahí están las grabaciones si necesitan escucharlas. Muy bien. Vamos a parar. Si alguien no está en el grupo de virtual y necesita entrar en el grupo de virtual, entonces le puedo dar el enlace para que pueda entrar y ver los videos que se están haciendo. Vamos a terminar la clase, terminando en oración.